Cuando nos encontramos a 35.000 pies de altura, tenemos una confianza total en los pilotos, porque sabemos que responsablemente están conduciendo estas naves. 33 años volando, 18.000 horas de vuelo, son tiempo más que suficiente para haber reeducado la vista y saber lo que se está observando en el aire. Pues ese es el caso de muchos pilotos comerciales alrededor de nuestro país que ahora mismo nos darán su testimonio. Vamos a escuchar y saquemos nuestras propias conclusiones. Se trataba de una aproximación nocturna entre 11 y 30 de la noche en el aeropuerto de Lima. Nos encontrábamos a una altitud de 5.000 pies aproximándonos al Callao en un procedimiento que se llama el ILS hacia la pista. Las condiciones meteorológicas eran muy claras, limpias totalmente, y de pronto pudimos observar una luz hacia nuestro lado derecho, más o menos en el lado sur-oeste, a la misma altura que nosotros, y preocupados por si había algún tráfico adicional que se esté aproximando al mismo aeropuerto, preguntamos al control de tránsito aéreo si es que tenía o no otro avión aproximándose también al mismo aeropuerto. Nos confirmó que no había ningún otro avión, solamente el nuestro. Le manifestamos que teníamos a la vista un objeto o un tráfico, como llamamos nosotros aeronáuticamente, a una distancia pues de unas 5 millas, de un color amarillo, no fulgurante, pero que se le podía identificar el color. Más o menos entre una bruma muy débil, pudimos dar la forma del objeto en que era tipo ovalado. No con líneas específicas de ovaladas, pero sí con rasgos que daban esta forma y que podíamos distinguir entre un avión y algo que no sea un aeroplano. Estamos bien familiarizados, ¿no? Yo tengo 32 años de volar, 15.000 horas de vuelo. Nosotros reportamos a la torre de control quién nos tenía en el radar en la aproximación para que nos confirme si teníamos otro avión aproximándonos, capaz de poder nosotros tomar una precaución en la aproximación. Y fue tajante el operador que no había ningún otro tránsito aproximándonos, ni en la salida ni en el acercamiento. Sí puedo decir que era diferente y único en el espacio, porque además tuvimos la precaución, porque fue muy visible y por mucho tiempo, de diferenciar entre ciertos botes o barcos posados ahí en el amarre, en el Callao preciso, que tienen otro tipo de luz, Claro. ¿no? Son luces de navegación o identificación que usan las naves, los yates y los botes o los buques. Al día siguiente, en realidad, pues no habíamos comentado con el copiloto, el ingeniero de vuelo que habíamos observado, y al día siguiente habíamos conocido y leído en la prensa de que se trataba obviamente de algo que fue visto por la población. O sea, fue visto por gente que tomó fotografías inclusive y que salieron publicados en los periódicos. Nosotros estábamos ciertos en lo que habíamos observado, que se trataba de un objeto que obviamente que nosotros conocemos volador, objeto volador, el OVNI, ¿no? Realmente. Entonces, eso ha sido observado inclusive por algunos compañeros en 2 o 3 ocasiones adicionales. Y que confirmó, como explico, por la población que vive en el Callao y que había tomado fotografías y que al día siguiente salieron publicados en los periódicos de Lima. Y efectivamente, al día siguiente, este fue el comentario de la prensa y la televisión peruana. La aparición de 2 ovnis, objeto volador no identificados, han alarmado a los vecinos de la zona de Chicuito en el Callao, los cuales permanecen fuera de sus casas para poder presenciar estas naves. Incluso el personal del terminal marítimo del Callao encendió sus luces para poder ubicar estos objetos voladores. Los barcos de la Marina de Guerra, los cuales se encuentran anclados en el mar del Callao, con sus potentes reflectores también tratan de localizarlos. Luego de varias horas, algunas siluetas se pueden apreciar. Cabe recalcar que en esta zona del Callao no es la primera vez que aparecen estos objetos voladores no identificados. Hace algunos años aparecieron de día muy cerca a las viviendas, pudiendo ser vistas por decenas de personas. Estábamos aquí en una parrillada
Y de repente volteamos a ver y ahí vimos un objeto no identificado. De ahí se pasaron todos los vecinos, se pasaron la voz y comenzó a salir el ovni. Y estuvo por 3 horas saliendo. Se escondía y cada 20 minutos volvía a salir, dando giros sobre una luz potente que se ve de los barcos. Y después de 11 años vuelve a haber otro. Porque aquel que vi hace 11 años estuvo aquí a la altura del poste, pero ya con sus luces, con todo, ¿no? Luces verde, naranja y roja. Retornábamos de un avión presidencial con el arquitecto Sisto Durán. Más o menos teníamos unas 40 millas de una radioayuda en Quito que se llama Monjas. Y ese momento un avión, parece que era de Avianca, reportaba que tenía un objeto luminoso sobre el Pichincha. El de radar me comentó a mí de que si yo tenía a la vista este objeto, a lo cual le respondí que no. Y no veía sencillamente porque yo estaba en instrumentos, no estaba en un vuelo visual. El señor de radar de Quito, en lo cual ustedes también pueden tener alguna información, la fecha no recuerdo exactamente, él tenía en su pantalla el objeto, pero este objeto no daba señal de velocidad ni de altura, ¿no? Yo estoy completamente seguro de que existe otra civilización. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile, Guayaquil, con el señor general Durán, y en ese tiempo el capitán Pozo nos acompañó durante más o menos unos 15 minutos, un objeto que no podíamos identificar si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar al fondo una ciudad, como podríamos decir, una ciudad satélite, una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Nosotros veníamos más o menos a unos 33.000 pies de altura y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar lo que es edificaciones, lo que había de noche, a la madrugada. O sea que más o menos luces, unas luces bajo el agua, unas luces claras que daban la identificación como que fuera una ciudad ahí abajo. Definitivamente desde bajo el agua, porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra, en la parte que nosotros veníamos volando. Fue en el año de 1982, concretamente en el mes de noviembre. Yo volaba en un avión Caravelle desde Quito hacia Manta, con 2 compañeros que lastimosamente ya no están entre nosotros. Y recuerdo que aproximadamente a unas 15 o 20 millas de Manta, de pronto nos sorprendimos a divisar un objeto, ¿no? Así le puedo decir, o calificar, circular, esférico, mejor dicho, esférico. Le digo que inicialmente pensamos que se trataba de un globo, de una sonda meteorológica. Y a medida que nos íbamos acercando, íbamos obviamente mirándolo más, tratando de apreciarlo mejor, ¿no? De qué se trataba. Aparentemente, le digo que era de día, una excelente visibilidad. O sea, pues no cabe duda de que realmente el asunto era fácilmente identificable. Sí, yo le digo que contra lo que comúnmente pues, se comenta sobre estas cosas que dice que forma tacha, esto era esférico, totalmente esférico. Y como le decía antes, aparentemente giraba sobre su propio eje. Estaba estático en el sitio, no se movía y obviamente nos íbamos acercando a él. Pero aquí viene lo importante y curioso, que cuando estábamos observándolo, de repente se desplazó a una velocidad no cuantificable. Y obviamente mucho más extraño todavía porque partió de punto muerto, pues de punto cero, y se desplaza a una velocidad increíble, ¿no? Y ahí pues nos convencimos realmente de que no era una cosa que fuera identificable por lo menos por nosotros, ¿no? Bueno, nosotros veníamos de un vuelo que venía aproximadamente de Gualaquiza para Quito. Veníamos con unos pasajeros, chequeamos el punto de notificación ya y nos incorporamos al tramo con el viento para la pista 17. Y vimos al frente una luz bastante rápida, más o menos
Será como la luz de un 727, puede ser ese porte, puede ser menos, que volaba a la altura del Pichincha, de sur a norte. Nosotros notificamos al radar, el radar no tenía la traza y nosotros la seguíamos viendo. Pensamos que eso era un avión que estaba en sobrevuelo de Guayaquil a Panamá o Guayaquil o Lima, del sur al norte. Nosotros continuamos la trayectoria, teníamos otro avión que era un Servivenza que estaba entrando por el norte, directo para la pista 17, y él también notificó lo mismo. Nosotros comenzamos a hacer la aproximación ya para la 17 y ya la luz estaba mucho más adelante, muchísimo más adelante. En el rato de tocar ruedas, el control nos dijo que la traza había sido vista por el radar, que tiene una velocidad bastante alta, entonces no podía ser ningún avión. Me di cuenta que a lo lejos se nos acercaba. Para mí era un avión, por la silueta. Pero el rato que yo hice la maniobra para evitar justamente un acercamiento, a mí en primera instancia me extrañó que el control no me haya avisado de un tráfico en el área. Entonces cuando hice la maniobra, enseguida vi que empezó a desaparecer rápidamente en el horizonte. Y veníamos a 19.000 pies de altura, empezamos a descender más o menos desde la posición Tejar y estábamos en una noche bastante clara, condiciones pues eran visuales se podría decir, pero ya era 6:45, estaba bastante oscuro, pero era una noche clara. Más o menos a la altura de Paso Ochoa, por ahí, teníamos ya 17.000 pies y el control radar nos había autorizado descender en condiciones visuales, y hacer un descenso visual para aterrizar por la pista 17, por el norte de la ciudad, por las condiciones de viento. Y me llamó la atención algo al lado izquierdo, a la altura del Pichincha, sobre el Pichincha más o menos. Le avisé al capitán Drexel y al capitán Panchana, que estaban en la parte de atrás. Les dije, miren esa luz. Ellos vieron la luz. En un principio me dijeron, ¿qué es eso? Y le dije, yo creo que es un ovni, ¿no? No estábamos seguros, pero la única manera y la más fácil de sacarse la duda era preguntándole al control radar. Entonces le llamé, cogí la radio, le llamé al control radar y le pregunté si es que el control radar tenía alguna aeronave que estaba por el sector del Pichincha. Me dijeron que negativo, que no tenían ningún contacto, que no sabían de ninguna aeronave que esté en ese sector. Entonces yo le dije al señor del radar que yo le tenía a la vista que era una luz. ¿Por qué me di cuenta que se movía, digamos? Era porque en el Pichincha, se puede decir que aquí está el Pichincha y aquí está otro cerro, el Guagua y el Ruco, tal vez, no sé los nombres exactos, pero yo le vi la luz por atrás de ellos, ¿sí? Cuando le vi que se movió por detrás de ellos, sabía que era algo que se movía. Comprometidos como estamos con la investigación del fenómeno OVNI, hemos recorrido en varias oportunidades todo este país y no ha existido hasta el momento una sola provincia en la que no tengamos testimonios, videos o fotografías que corroboran como pruebas de la observación de los así llamados objetos voladores no identificados. Sin embargo, existen también en algunas ocasiones testimonios de personas que han vivido experiencias de avistamiento no solamente de las naves, sino también de los seres. A continuación les queremos presentar un resumen de lo más notable de estos avistamientos. Yo no pensé que iba a salir una foto así tan clara, eso lo dije por pura novedad. Entonces entré corriendo, tomé la foto, tomé la cámara, salí hacia la puerta y tomé la foto. El objeto estaba dirigiéndose hacia las montañas del Cajas, hacia el Parque Nacional del Cajas. Pero fue muy rápido, o sea, cuando yo lo estaba viendo no se movía, no sé si se movía muy lento. Sí, se balanceaba lentamente, como usted dice. Después cuando entré a la cámara ya no estaba aquí, o sea, cuando la primera vez que le vi al ovni, estaba, no sé, no puedo calcular bien las distancias, pero supongo que estaba más o menos a la altura
no sé qué le digo, de la bomba del Eloy Alfaro de aquí de la gasolina. Llega a ser, si llegan a probarse todas estas cosas, ellos a lo mejor sean el pilar que después encamina a mucha gente que hay un encuentro más directo. Mi idea no ha cambiado mucho, o sea, claro que se reforzó más mi idea con esto. Enseguida vine a observé por todos lados, no asomaba, hasta que de pronto bajaba y le divisé allá. Ya. Inmediatamente yo pensé, como tengo una cámara de video, y dije, esto merece filmarlo. Yo le vi en un pato tan amplio y le vi casi que tenía la forma de un coco. En forma de un plato le vimos que blanqueaba desde las 7 de la mañana. Como que brincaba, así como que brincaba. Así como que hacía para adelante y para atrás, o para el costado y al otro costado. Perfecto. Y así las luces que salían verdes, amarillas, rojas. Sí, esto es alarmante, y ahí está aquí ya ven todo el mundo. Se veía clarito, con luces verdes, rojas, azules encendidas en las puntas. Hace un mes le vi un ovnis que iba por aquí. También vi nubecita y en 2 o 3 circunstancias también. Amarillo, tomate, verde, así. ¿Qué era eso? No. La grabación que aquí están observando fue realizada en el cantón La Maná, en la propiedad del ingeniero Guillermo Sotomayor, en presencia de la señora Marcia Vázquez y su esposo Sergio León Ferrot, el señor Galo Verduga, el señor Franklin Verduga, el señor Didier Ninarrieta y su esposa, la señora Tania Tinoco y su esposo el señor Bruce Hardeman, la señorita Patricia Salem, entre otros. El propio ingeniero Guillermo Sotomayor nos habría comentado de que en varias oportunidades él habría avistado estos objetos e incluso los habría fotografiado, como así nos demostró. Y yo me fui corriendo, tú por aquí, vea, que me voy corriendo para allá. Aquí está corriendo. Sí, ahí yo estaba a toda carrera para allá. Y cuando ya llegué, al parecer cerca de la luz, un calor, ahí sí ya no. Solamente los ovnis pueden hacer esos movimientos así. En zigzag. En zigzag, me acuerdo tanto. Y de repente se paraba, subía y bajaba. Y de repente llegó un instante, se paró y en el instante desapareció. No lo volví a ver. Era una luz plateada, se achicaba, se agrandaba. Está esa parte de la nieve, de la nube, allí esa parte donde se ve el sol, donde está la salida, ¿sí ves? Ahí estaba. Mira, ahí se ve las columnas esas. Bendito cable, algo que había ahí, había puesto esto para jugar boli. Pero si le ves aquí abajo una luz que cambia, ¿sí ves, Jaime? La joveñada. Llegó la más alegre de la fiesta. Pelo. Otro para abajo. Aguanta. Graba así. Igual está todo. Allá. Polo. Sí. ¿Quién está acercando? Espérate. No lo muevas. Madre. Acércalo más, puedes acercarlo más. Puedes acercarlo más. Oye. Se podría ver que era realmente un objeto que tenía una aureola que tenía varios colores a su alrededor. Logré avistar que la gente empezaba a mirar al cielo, era en todas las calles por donde transitaba, la gente empezaba a ver al cielo, entonces yo paré el auto para ver qué pasaba. Cuando, según lo que apuntaba la gente, vi un punto blanco en el cielo que estaba muy distante, un punto blanco.
Y saqué la cámara para ver de qué se trataba. Tenía una cámara que tenía la ventaja de tener un zoom, un acercamiento de 100, lo que todas las cámaras no lo tienen. Lo normal que lo tengan es hasta 15. Ya está muy bien. Lógico, se mueve. Y tiene varios colores. Perfecto, esta toma necesitaba. Si estaba roto, ya se va a salir hasta del marco. Se va a salir del cuadro ya. Ya se va a salir del cuadro. Ya va a tener que hacerle otra toma. Y la pequeñita también se mira. Está fijo, ¿no? Está fijo, nadie mueve esa cámara, nadie toquen por favor esa cámara. Y acá también bajó. Por favor, ni toque esa cámara. ¿Sí ves cómo está bajando? Oye, estaba sobre la cruz. Ahí va, mire la luz, mire, aquí arriba, aquí arriba. Hágase, señor Juanco, denle todo el zoom, ahí va. Mire. ¿Le agarró, señor Juanco? Aquí hay unas 3 personas que ya lo han visto el aparato físicamente, como tú bien vas a hacer más adelante una entrevista. Además de observar tan solo luces, ya han podido visualizar un objeto, ¿verdad? Correcto, han visto el aparato físicamente, tú lo vas a comprobar más luego con las personas que están acá que vas a entrevistar. Estamos siendo visitados en todo el mundo, más que antes, porque esto desde la época de los faraones, 3000 años antes de Cristo, ya se habla de esto. Yo le digo mi experiencia, aquí en esta casa han llegado por 3 veces. De ese puñado de basura salen 4 objetos, 4 ovnis que se desplazan en este sentido, 2. El uno se va así y el otro se queda como oscilando un poco y se desplaza después en esta dirección, dejándonos la basura en el aire, de las cuales yo recogí una. Ahora, aquí tengo la hoja que dejaron los ovnis. Ya. Por esto me atrevo a dar estas declaraciones y evidenciar las cosas, porque esta hoja es tan extraña para mí. Y se la he mostrado a muchas personas y me dicen que sí creen de que esto no es de la Tierra. Yo empecé a ver este tipo de fenómenos desde más o menos hace 1 año y medio, aproximadamente desde septiembre del 95, en que me acercaba y de pronto sentía como un impulso para ir a la ventana y veía lo que los demás no estaban atentos a ver. Y era una cosa ni siquiera de coincidencia, sino que era como que tenía un aviso para que vaya y filme. Y así he logrado captar bastantes videos, casi 5 cassettes de muchos videos, siquiera unos 40, 50 videos tal vez. Y de las experiencias que he tenido es que a veces estoy en la madrugada durmiendo y es como una voz que me llama, que me hace ir a la ventana y me dirige exactamente al lugar donde se encuentra. Y llevo ya la cámara lista y filmo ese momento, y en ese momento suceden las cosas. Si viviésemos en un planeta más sensato y coherente, hubiera sido necesario que tan solo demostremos 2 o 3 imágenes bien analizadas y estudiadas en laboratorios de computación gráfica, como lo hemos hecho hasta el momento en el exterior. Sin embargo, hemos demostrado más de 400 imágenes obtenidas y captadas alrededor de este país, en video fundamentalmente, algunas fotografías también. Ahora nosotros hemos seleccionado algunas de estas imágenes que nos parecen las más relevantes. Compartan con nosotros estas imágenes y saquen ustedes sus propias conclusiones. Tengo una pequeña propiedad en Gualaceo, donde paso mis vacaciones, mi tiempo libre, fin de semana, y
está ubicado en la confluencia del Santa Bárbara con el San Francisco. Entonces, esta experiencia que la tuve fue una casualidad. Uno no está con la cámara para andar, o sea, es lindo a veces tener recuerdos de esa clase, pero esto era una casualidad impensada para mí mismo. Estuve de vacaciones ahí con mis hijos y fue el mes de septiembre, entonces tengo la costumbre o el hábito, digamos, de despertarme a las 3, 4, 5 de la mañana. Esa madrugada pues fui al baño, regresé del baño a acostarme, pero se quedó una luz prendida afuera por una circunstancia que necesitaban el teléfono, una vecina distinguida, y salí a apagar la luz. A veces en la noche tengo precaución así de echar un vistazo a los alrededores de mi propiedad porque ladran los perros, se oyen ruidos extraños en la noche y eso hice. Entonces me quedé en un balconcito mirando hacia el exterior y tuve la impresión de que una luciérnaga, esos insectos que ahí abundan de noche, se me vino por encima de la cabeza. Pero a lo que levanté la vista, aprecié una luz que se venía de atrás, o sea, de sur a norte. E instintivamente, pues, tenía la cámara, por suerte, había quedado con la pila cargada. Entonces, apresuradamente, fui adentro, cogí la cámara y bajé rápido al patio, o sea, al jardín, para tratar de captar esta luz extraña que apareció bajo el techo de las nubes, porque era una noche nublada, y ya no le encontré a esa luz. Entonces le busqué a un lado, al otro, y luego miro o veo que esa luz se venía por detrás de los árboles. Entonces lo que hice es tratar de enfocarle con la cámara. No tuve resultado. Segunda vez veo la luz, trato de enfocarle. No, es difícil enfocarse en el visor tan pequeño de una cámara pequeña que tengo. A la tercer intento ya lo enfoqué esa luz, pero perdí segundos de haber captado, grabadolo en cielo, digamos, abierto bajo el techo de las nubes, como le digo, porque así fue. Y el momento que ya lo tuve, esa luz enfocada en la penumbra que estaba, hice nada más que oprimir el botón con que se comienza a filmar. Y le seguí a la luz, le seguí a esa luz, se detuvo, avanzó hasta encima de una colinita que se llama Capcha. Pero si hay tres. ¡Te mueve, papi! ¡Está cayendo! Eso. ¿Qué también será, no? ¡Angelita, súbase! Y estaba trabajando con una pala cuando mi hija, de espalda a mí,
me dijo, papi, hay algo en el cielo, mira lo que hay ahí. Entonces, al ver, yo siempre he tenido esta cámara lista para filmar. Y le dije, tráete la cámara del cuarto para filmar. Ella regresó inmediatamente y inicié la filmación. Eso fue realmente lo que sucedió esa noche, ¿no? Yo me puse un poco nervioso porque durante la filmación hubo gente que corría de un lado para otro y sobre todo me llamó mucho la atención los perros. Los perros del barrio, pues los que más o menos alcancé yo a oír, estaban ladrando hacia este objeto. En un momento dado se me perdió, subí al segundo piso para buscar un poquito más de altura y le volvía a captar con la cámara. Este objeto tenía movimiento circular, como se ve en el video, y eso fue lo que se logró tomar. Captada. La imagen es buena, es en Cuenca. En Cuenca no hay vuelos nocturnos de avión porque la pista hasta ahora no se ha iluminado. Por lo tanto, para mí es un objeto que tiene unas características como las que tú siempre has estado defendiendo este criterio, ¿no? No, definitivamente es algo que nunca yo he visto. Antes de poner un criterio firme de este tema, yo he mostrado este cassette a mucha gente, a gente de edad, a chicos, a todo el mundo, para que ellos mismos se formen un criterio. Y esto es lo que prácticamente me ha animado a mostrarlo y a sacarlo para que tú lo estudies y nos digas efectivamente lo que se ha filmado es esto, que sigo creyendo que es no. Listo. Y en la ciudad de Riobamba, el profesor Ciro Hidalgo, con esta cámara, logró captar unas sorprendentes imágenes que luego, analizadas al laboratorio, han revelado la autenticidad de ser un objeto volador no identificado. Y la forma como le admiramos o le miramos a ese objeto, entonces impulsó en mí, que aprovechando que tenía la filmadora, justamente, entonces dije, no, aprovechemos y voy a filmarlo. Y me dio tiempo disponible para poder filmar, que son, vea, más un cuarto de hora, que yo me demoré en poderle preparar la cámara y filmar, ¿no? Claro que en la filmación son segundos prácticamente, pero me dio la oportunidad de poderle filmar. Entonces quedó en nosotros, en la familia, una expectativa, que habrá sido. Este joven se llama Víctor Chiluiza. Él habita en la urbanización Los Esteros en la ciudad de Guayaquil. Él logró con su cámara tomar unas sorprendentes imágenes que a continuación nos detalla. Porque no pensaba al principio que fueran ovnis, sino que más bien podrían ser luces, reflexiones, o sea, globos. Pero ya después, pues ya con el tiempo, ya cuando me he dado cuenta de que realmente no parecen aviones, ni ser globos, ni nada por el estilo, fue cuando me empecé, a emocionar un poquito, empecé a darme cuenta pues que no era realmente lo que yo me esperaba, sino que era un ovni. Este aquí habrá pasado 200 metros, 180 metros, entonces estaba más cerca y por lo tanto se lo veía más grande. Y aparte de esto, pues, no sé, la cámara también me ayudó porque sí se lo puede enfocar de una manera bastante clara y yo creo que también fue ayuda de la cámara. Y algo que me llamó bastante la atención fue lo de que no emitían ningún sonido. Absolutamente para nada, o sea, por eso incluso nos llamó la atención el que no se emitiera ningún sonido. Pudieron haber pensado que era un avión, una avioneta, un helicóptero, pero no se escuchaba nada, entonces eso fue lo que más me incentivó pues a coger la cámara y empezar a filmar. Pero ya cuando realmente con la cámara lo vi, o sea, lo vi cerca, no le vi la forma pues típica de que es un platillo, sino que este aquí pues tiene una forma como estrella, una forma muy especial, o sea, nunca lo había visto. Fue una impresión fuera de lo normal, o sea, uno se puede imaginar que va a haber a lo mejor el típico platillo volador por último, pero ver ese objeto volador de esa forma es lo que realmente me llamó la atención, o sea, me impresionó.
Y pues también el hecho de ver algo que muy pocas veces se lo ve. Me parece que es algo natural, o sea, no puede ser imposible también que en un universo tan grande, solamente en el tercer planeta, exista vida. Entonces, siempre había creído en eso, la verdad es que siempre había tenido pues esa ilusión de querer ver un objeto volador, pero cuando realmente tuve la oportunidad de verlo, pues prácticamente era el sueño que había siempre tenido. Claro. Existen muchas personas que, si bien no han logrado capturar imágenes en video o en fotografía para ser analizadas, como hemos visto anteriormente, tienen también su testimonio de alguna experiencia que vivieron en alguna ocasión. A más de eso, también vamos a escuchar a continuación el pronunciamiento del clero frente a este fenómeno. Porque hay muchas voces, muchos pedidos que nos dicen, háblenos algo en relación a la Biblia y los extraterrestres. Sobre el asunto de los ovnis, me preguntan, ¿la Biblia dice algo? No, ciertamente no lo dice. ¿Existen otros planetas más allá de los que conocemos? Posiblemente sí. Y no sería nada raro, porque todo lo que existe lo hizo Dios. Lo hizo Dios desde el principio, y si recorremos las primeras páginas de la Biblia en el Génesis, ya encontramos que el Señor hizo el universo entero. No es que hizo la tierra solo. Que si existen otros seres vivientes, es posible. Nosotros no podemos adelantarnos a juzgar que esto no, porque la Biblia lo dice que solamente creó al hombre. ¿En dónde dice que solo creó al hombre? Dijo que creó a todo ser viviente, y eso puede ser en nuestra tierra y en otros lados, y seguramente habrían, en el caso de comprobarse, otras culturas mucho más superiores a las que tenemos ahora en la Tierra. Esto no sería nada raro y no destruiría de ninguna manera las Sagradas Escrituras, al contrario, las afirmaría. Que si estos seres extraterrestres harán algo con relación a la Tierra, si nos ayudarán a solventar los gravísimos problemas que tenemos, todo queda en una incógnita, porque no podemos adelantarnos a conceptos que no han venido todavía de otro lado, que están ocultos, dicen, en alguna oficina secreta. Y si parte de ese todo nos va a ayudar de fuera o dentro de nuestro universo conocido, pues bendito sea Dios. Esperemos que esto suceda en la paz que tanto necesitamos los seres humanos, que desgraciadamente nos estamos matando unos a otros. Hasta el momento hemos logrado recopilar 165 videos de objetos voladores no identificados en nuestro país, así como 4 fotografías. El 70% de estos videos han sido analizados en Norteamérica en oficinas de computación gráfica con los equipos más sofisticados que nos están determinando la presencia de estos objetos. Para esto, casualmente, vino a nuestro país en días anteriores el coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, Wendell Stevens, quien en rueda de prensa informó la autenticidad de este trabajo. Calculamos que necesitaríamos aproximadamente 170 horas de video para poder demostrar los casos que hasta el momento estamos investigando. Sin embargo, existen experiencias sorprendentes como las que a continuación escucharemos. O sea, el problema que ellos tienen es en procrear. ¿Cómo? Pues ayer me puse brava, ayer reaccioné. ¿Cómo? Pues, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Embarazarme? O sea, ¿qué? Entonces, no te va a pasar nada, no te va a salir barriga, nada, me decía. Pero él me hablaba, vuelvo y repito, como un médico. Pero tú sentiste físicamente al tipo. Es como cuando te van a operar y te ponen una anestesia y tú te levantas cuando te están operando. Yo cuando yo me levanté, yo estaba teniendo relaciones con el tipo, pues. Me estaba acariciando. No era mi esposo el que me estaba tocando, porque yo ¿Y él sentía... no estaba? No, mi esposo no estaba. Yo estaba en la cuna haciéndolo dormir al niño. Él estaba en la cuna. Yo estaba en la cuna haciéndolo dormir a mi hijo. Y ahí porque se te acercó a acariciarte. Sí, se me acercó ese ser. No, pero yo siento que lograron el propósito.
¿Cuál es el propósito? Trata nomás de ser explícita, por favor. Es decir, lograron, es decir, yo culminé con el hecho, ¿ya? Porque yo pedía que ya me dejen tranquila, claro. Y ellos me dijeron a mí de que ellos no me van a dejar tranquila, es porque yo tengo a un ser, a un niño, que ellos llaman un niño de luz. O sea, yo soy consciente de que en mi vida, se puede decir, ha habido dos personas hablando sexualmente, ¿no es cierto? Mi esposo y este ser. ¿Hubo contacto sexual? Sí. Ya, pero ya. ¿Cómo se dio eso? ¿Hubo una seducción previa o no? ¿Cómo fue? O sea, pero esta no es el primer contacto ya, sexual. Entiendo. Ya. Entonces, o sea, yo racionalizo que fue desde que yo tenía unos 13 años, como que me fui enamorando. De él. De él, yo de él. Él no, yo no sé, no entiendo. Ya, que me fui enamorando y que, o sea, no me produce miedo. O sea, no me produce tampoco una tensión. Además me produce placer. O sea, no es una... Todos los borregos han dejado toditos, sacando el chungo, comiendo y chupando la sangre. Toditos ahí en la pampa echado, tendidos. De aquí de mi prima dijo lo mismo. Sí vinieron los militares a andar escuchando, hora de la noche, andaron con un perro lobo, no sé qué, buscando. Pero oiga, es un animal invisible. Tía Meche todito, solo deja chupando la sangre se chupa todo, que saca todo la menudencia. Algo maldecido debe ser, dicen, que por eso que hace horrores, cosas ahora. Imagínense, tanto, 26 borregos al cuenta, aquí que nazcan 12. Ya, y aquí total axita es comiendo 24. Y 20. Más abajo es comiendo 2 más. 26. Así está novedón. Allá en Chicahueña también dijeron. Chicahueña también. Sí, allá en Nalle. En Nalle. Sí, está novedón es. Después a nosotros dijeron que puede comer a los huevos, también dijeron. Cuando grita, pues ya está del animal montadito y se va, cuando él llega. ¿Montadito en qué? Montadito en el pescuecito de la chiva. Ah, ya. Entonces, chupándole la sangre. Sí. ¿Le chupa la sangre? Todito, no deja nada, nosotros sabemos. ¿Cuál también? Pero ahí fue comida alto. ¿Cuántos? No sé, 20 fue comida. ¿20 qué? Borregos. Sí. Borregos. Sí. ¿Les chupa toda la sangre y se va? Sí. Y se ve, ¿saben que está echando? Muestra animal, chupa la sangre. Ya. Sí. ¿Cuántos animales le han chupado la sangre? Una noche, como dice, unos 18. 18, sí. Hicimos un seguimiento durante unos días. Ya. Fuimos por las quebradas, por lugares más alejados en donde podía haber la posibilidad de que se encuentre ahí el animal. Lamentablemente no se pudo encontrar nada. Lo extraño y lo curioso resultaba ser que a los animales se les sacaba toda la sangre y a los que no morían quedaban como hipnotizados, anestesiados los animales. El licenciado Luis Torres, rector del Colegio Pedro Vicente Maldonado en la ciudad de Riobamba, nos cuenta la siguiente experiencia. Durante la estación militar vimos una luz muy fuerte que se aproximó bruscamente al carro, que tuvo que frenar prácticamente, ¿no? Y esta luz se ubicó inmediatamente, instantáneamente, a una distancia de unos 200, 800 metros al lado nuestro y a unos 200 metros de altura más o menos. Y de eso nos patrulló, diríamos, todo el espacio todo, que dura el recorrido del páramo, ¿no? Hasta cuando comience el descenso de la carretera hacia la provincia de Cotopaxi. De ahí le vimos que se perdió en el horizonte a gran velocidad. Y muchos otros testimonios han sido recogidos alrededor de todo nuestro país. Es como un disco grande, del que salían unas pequeñas lucitas y se formaban. Era un plato largo, como un sombrerito, con una bola abajo. No creías. O sea, pensaba que era fantasía tal vez de la gente.
Pero como le cuenta mi hermano, fue la noche anterior de la filmación que hicimos que les logré ver. Yo lo que logré avistar fueron unos 3 objetos brillantes, ¿no? Que parecían unas 3 perlitas. Inicialmente eran más grandes de lo que posteriormente se les vio. Estaban las 3 juntas como alineadas y se movían, ¿no? Se acercaba una a otra, se iban acercando y alejando. Y luego empezaron a moverse hacia el cenit, ¿no? Bueno, fue justamente llegando acá a la ciudad de Guayaquil, veníamos de un vuelo de Miami, habíamos aterrizado y el momento que nos íbamos hacia la ciudad de Quito, el control de Guayaquil nos había informado de que tenían en la pantalla del radar un objeto que no era identificado. Despegamos de Guayaquil y solicitamos nosotros un vector, que es lo que se utiliza en aviación para dirigirnos hacia la posición de esta luz. Al principio no habíamos visto nada y cuando el control nos dijo que teníamos 5 millas de distancia, le habíamos visto esa luz. Lastimosamente no pudimos acercarnos más, pero era una luz que se prendía y se apagaba de mucha intensidad y que a su vez salía en la pantalla de radar del control de Guayaquil. Entonces vimos un platillo volador o un ovni, como usted lo quiera llamar, un objeto alargado y que justo se dirigía a la base. Entonces nosotros, noveleros, nos fuimos hasta la base. En la base había un comandante que inclusive hubo intentos para dispararle a este objeto. Temperatura 3.1, ¿cambio? Y tratamos de contactar con otras dependencias a ver de identificar a la aeronave. Nosotros no teníamos ninguna aeronave en el sector y después de hacer alguna investigación no pudimos identificarla. No. Pero lo raro era que la aeronave presentaba una traza más de lo normal, de lo que es más grande, de lo que es una aeronave común, ¿no? Y más raro todavía era la velocidad que mantenía la aeronave. Era muy lenta. Yo hasta la vez he visto una máquina tan lenta como la de ese día y es sorprendente. ¿Qué cree usted que haya sido esto? Un objeto volador no identificado. ¿Es común escuchar en sus compañeros en Quito, en varios radaristas que están viendo esto? ¿Es común? Bueno, en Quito también hubo presencia de este tipo de objetos. Claro, preguntaron si nosotros teníamos en la pantalla, podíamos ayudarle, o teníamos algún tránsito en el sector que ellos no conocían, a la cual aducimos que no. No era solamente un aparato, eran como 2 objetos de estos no identificados. Entonces a mí también me dio la curiosidad de acercarme y realmente yo visibilicé muy bien el objeto. Lo que más me impresionó fue la forma como se movía, la rapidez con que se movía y las luces. Y hubo un momento en que vimos una luz que a mí me pareció raro porque su movimiento era medio así, medio que se hacía para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Hace algún tiempo yo no creía en esto, pero realmente he tenido que pasar yo mismo la experiencia y llegar a creer. Alguna vez yo iba a 8:30 de la noche por el Carmelo en el Inca, cuando de pronto estaba sola, vi una luz muy al norte y era un tipo de luz fuerte pero a la vez mate. Tenía varios tonos, varias tonalidades, era amarillo, verde, azul, rojo y siempre tenía un movimiento vertical fuerte. Cuando de pronto le vi enseguida en el cerrar de ojos que estaba ya ubicado en la zona sur, muy apegado al carro, era una luz como decía demasiado fuerte, era una luz muy grande que se notaba que era algo, que no era un avión. Además de esto, tenía una aureola, era como un aura, como algo que giraba alrededor. Específicamente no podría decir qué era lo que daba a su alrededor, pero era algo gris, algo como sombra, que giraba muy velozmente alrededor de esta luz. La Tierra es un polvito en
en la inmensidad del mar, un polvito. Y cómo pensar, cómo impedir que el Dios creador no haya pensado en otras formas de vida, en otros miles de millones de tierras posibles. Es posible. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Ilusiones ópticas, histeria colectiva. Pensamos que toda la evidencia que aquí se ha presentado merece ya una atención renovada, cuidadosa y objetiva. Recordemos que los ovnis y la ciencia son elementos perfectamente compatibles en este último tramo del siglo XX. El desafío por investigar está en marcha. Saber más del espacio exterior significa saber más de nosotros mismos. Por eso, hoy, como desde los tiempos del primer hombre sobre la tierra, miramos hacia el cielo. Sabemos que este es un trabajo en el cual solo el tiempo nos dará la razón. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre. Aproximadamente a unas 15 o 20 millas de Manta, de pronto nos sorprendimos de divisar un objeto, ¿no? Así le puedo decir o calificar, circular, esférico, mejor dicho, esférico. Le digo que inicialmente pensamos que se trataba de un globo, de una sonda meteorológica. Y a medida que nos íbamos acercando, íbamos obviamente mirándolo más, tratando de apreciarlo mejor, ¿no? De qué se trataba. Aparentemente, le digo que era de día, una excelente visibilidad. O sea, pues no cabe duda de que realmente el asunto era fácilmente identificable. Sí, yo le digo que contra lo que comúnmente pues, se comenta sobre estas cosas que dice que forma tacha, esto era esférico, totalmente esférico. Y como le decía antes, aparentemente giraba sobre su propio eje. Estaba estático en el sitio, no se movía y obviamente nos íbamos acercando a él. Pero aquí viene lo importante y curioso, que cuando estábamos observándolo, de repente se desplazó a una velocidad no cuantificable. Y obviamente mucho más extraño todavía porque estaba partido de punto muerto, pues de punto cero, y se desplaza a una velocidad increíble, ¿no? Y ahí pues nos convencimos realmente de que no era una cosa que fuera identificable por lo menos por nosotros, ¿no? Bueno, nosotros veníamos de un vuelo que venía aproximadamente de Gualaquiza para Quito. Veníamos con unos pasajeros, chequeamos el punto de notificación ya y nos incorporamos al tramo con el viento para la pista 17. Y vimos al frente una luz bastante rápida, más o menos será como la luz de un 727. Puede ser ese porte, puede ser menos, que volaba a la altura del Pichincha, de sur a norte. Nosotros notificamos al radar, el radar no tenía la traza, y nosotros la seguíamos viendo. Pensamos... Pero sí con rasgos que daban esta forma, y que podíamos distinguir entre un avión y algo que no sea un aeroplano. Estamos bien familiarizados, ¿no? Yo tengo 32 años de volar, 15.000 horas de vuelo. Nosotros reportamos a la torre de control quién nos tenía en el radar, en la aproximación, para que nos confirme si teníamos otro avión aproximándonos, capaz de poder nosotros tomar una precaución en la aproximación. Y fue tajante el operador, que no había ningún otro tránsito aproximándonos, ni en la salida ni en el acercamiento. Sí puedo decir que era diferente y único en el espacio, porque además tuvimos la precaución, porque fue muy visible y por mucho tiempo, de diferenciar entre ciertos botes o barcos
posados ahí en el amarre, en el Callao preciso, que tienen otro tipo de luz, Claro. ¿no? Son luces de navegación o identificación que usan las naves, los yates y los botes o los buques. Al día siguiente, en realidad, pues no habíamos comentado con el copiloto, el ingeniero de vuelo que habíamos observado. Y al día siguiente habíamos conocido y leído en la prensa de que se trataba obviamente de algo que fue visto por la población. O sea, fue visto por gente que tomó fotografías inclusive y que salieron publicados en los periódicos. Nosotros estábamos ciertos en lo que habíamos observado, que se trataba de un objeto que obviamente que nosotros conocemos volador, objeto volador, el ovni, ¿no? Realmente. Entonces eso ha sido observado inclusive por algunos compañeros en 2 o 3 ocasiones adicionales y que confirmó, como explico, por la población que vive en el Callao y que había tomado fotografías y que al día siguiente salieron publicados en los periódicos de Lima. Y efectivamente, al día siguiente, este fue el comentario de la prensa y la televisión peruana. La aparición de 2 ovnis, objeto volador no identificados, han alarmado a los vecinos de la zona de Chicuito en el Callao, los cuales permanecen fuera de sus casas para poder presenciar estas naves. Incluso el personal del terminal marítimo del Callao encendió sus luces para poder ubicar estos objetos voladores. Los barcos de la Marina de Guerra, los cuales se encuentran anclados en el mar del Callao, con sus potentes reflectores también tratan de localizarlos. Luego de varias horas, algunas siluetas se pueden apreciar. Cabe recalcar que en esta zona del Callao no es la primera vez que aparecen estos objetos voladores no identificados. Hace algunos años aparecieron de día muy cerca a las viviendas, pudiendo ser vistas por decenas de personas. Estábamos aquí en una parrillada y de repente volteamos a ver y vimos un objeto no identificado. De ahí se pasaron todos los vecinos, se pasaron la voz y comenzó a salir el ovni. Y estuvo por 3 horas saliendo. Se escondía y cada 20 minutos volvía a salir, dando giros sobre una luz potente que se ve de los barcos. Y después de 11 años vuelve a haber otro. Porque aquel que vi hace 11 años estuvo aquí a la altura del poste. Pero ya con sus luces, con todo, ¿no? Luces verde, naranja y roja. Retornábamos de un avión presidencial con el arquitecto Sisto Durán. Más o menos teníamos unas 40 millas de una radioayuda en Quito que se llama Monjas. Y ese momento un avión, parece que era de Avianca, reportaba que tenía un objeto luminoso sobre el Pichincha. El de radar me comentó a mí de que si yo tenía a la vista este objeto, a lo cual le respondí que no. Y no veía sencillamente porque yo estaba en instrumentos, no estaba en un vuelo visual. El señor de radar de Quito, en lo cual ustedes también pueden tener alguna información, la fecha no recuerdo exactamente, él tenía en su pantalla el objeto, pero este objeto no daba señal de velocidad ni de altura, ¿no? Yo estoy completamente seguro de que existe otra civilización. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile, Guayaquil, con el señor general Durán, y en ese tiempo el capitán Pozo nos acompañó durante más o menos unos 15 minutos, un objeto que no podíamos identificar si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar al fondo una ciudad, como podríamos decir una ciudad satélite, una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Nosotros veníamos más o menos a unos 33.000 pies de altura y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar lo que es edificaciones, lo que había de noche o de día? de noche, a la madrugada, O sea que más o ustedes menos observaron luces, unas bajo el luces agua. bajo el agua, unas luces claras que daban la identificación como que fuera una ciudad ahí abajo. Definitivamente desde bajo el agua, porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra, en la parte que nosotros veníamos volando. Fue en el año de 1982, concretamente en el mes de noviembre.
Yo volaba en un avión Carabel desde Quito hacia Manta, con 2 compañeros que lastimosamente ya no están entre nosotros. Y recuerdo que... Cuando nos encontramos a 35.000 pies de altura, tenemos una confianza total en los pilotos, porque sabemos que responsablemente están conduciendo estas naves. 33 años volando, 18.000 horas de vuelo, son tiempo más que suficiente para haber reeducado la vista y saber lo que se está observando en el aire. Pues ese es el caso de muchos pilotos comerciales alrededor de nuestro país que ahora mismo nos darán su testimonio. Vamos a escuchar y saquemos nuestras propias conclusiones. Se trataba de una aproximación nocturna entre 11 y 30 de la noche en el aeropuerto de Lima. Nos encontrábamos a una altitud de 5.000 pies aproximándonos al Callao en un procedimiento que se llama el ILS hacia la pista. Las condiciones meteorológicas eran muy claras, limpias totalmente, y de pronto pudimos observar una luz hacia nuestro lado derecho, más o menos en el lado sur-oeste, a la misma altura que nosotros, y preocupados por si había algún tráfico adicional que se esté aproximando al mismo aeropuerto, preguntamos al control de tránsito aéreo si es que tenía o no otro avión aproximándose también al mismo aeropuerto. Nos confirmó que no había ningún otro avión, solamente el nuestro. Le manifestamos que teníamos a la vista un objeto o un tráfico, como llamamos nosotros aeronáuticamente, a una distancia pues de unas 5 millas, de un color amarillo, no fulgurante, pero que se le podía identificar el color. Más o menos entre una bruma muy débil, pudimos dar la forma del objeto en que era tipo ovalado, no con líneas específicas de ovaladas.